Vamos al libro sagrado, San Juan capítulo 6, versos desde el 1 hasta el versículo 15. San Juan capítulo 6, desde el 1 hasta el 15. Voy a leer el pasaje completo y luego vamos a explicar la parte que Dios quiere que expliquemos en esta hora. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, con cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Oramos. Padre, queremos pedir que ahora que la palabra se ha leído, tú puedas guiar cada paso del proceso. Que podamos nosotros con autoridad tuya presentar esta palabra. No solamente los que estamos acá, sino aquellos seres queridos que no están acá. Que podamos ir en tu nombre y poder declarar la bendición que tú has ya declarado para nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Milagros de hoy, parte 5. La semana pasada estuve en México, les conté, estuvimos predicando en algunos lugares. Uno de ellos se llama Ecatepec. ¿Cuántos conocen Ecatepec? A ver, levanten su mano. Me dio trabajo aprenderme la palabra, pero me la aprendí. Ecatepec, está correcto. Es en las afueras del DF, de hecho pertenece al Estado de México. Por primera vez fui al Estado de México, a lo que es el Estado de México. Siempre había ido al DF. Pues fue una experiencia grandiosa. Dentro de las bendiciones que tuvimos, pudimos compartir con personas que ya conocimos antes. Conocimos a unas jóvenes que bautizamos en Israel hace un tiempo atrás, hace más o menos como 1 año y medio. Y tuvimos la oportunidad de invitarles para que vengan a las conferencias y estamos esperando en el Señor que tendremos ese honor de tenerles allí. También tuve la oportunidad de compartir con una actriz de México que les conté hace años atrás que tuve la oportunidad de conocer y desarrollamos una hermosa amistad. Laura y yo tenemos la bendición de conocernos hace varios años. Algunos de ustedes que me siguen en Facebook están conectados con algunas de las cosas que he ido compartiendo. Tuvimos la oportunidad de hablar y platicar de diferentes proyectos. Si usted conoce a Laura Zapata, mayormente la conoce por la controversia que a veces algunas personas lanzan. Ella es una persona que ha tenido que defenderse con uñas y garras, pero lo que la define más en el mundo de hoy día es precisamente el hecho de que ella es la mala de las novelas. Alguna vez usted vio una novela de Laura Zapata y ella siempre era la mala. Ella me contaba que en una ocasión ella fue a un supermercado y le poncharon las 4 llantas del carro solo por ser la mala de la telenovela. Porque hay gente que lo toma tan a pecho. Ustedes los que son telenoveleros me pueden decir mejor eso, pero yo también fui novelero en alguna ocasión. Yo sé de primera instancia lo que se vive porque te metes en ese mundo. Entonces te llegas a enamorar de la buena y terminas odiando a la mala. Mientras compartíamos con ella, tuvimos la oportunidad de hablar de diferentes proyectos y ella me contó algo maravilloso
que le pasó recientemente. Usted oye siempre al gordo y la flaca hablando todas las bobadas que hablan, las noticias amarillistas, pero esta mujer tiene un corazón de sierva inmenso. Hace poco ella dejó de ganar más de $100,000 por irse a Oaxaca a ayudar a la gente que fue afectada por el terremoto. Entre la gente más necesitada, casi 120 toneladas de alimento que ella preparó para llevarlo directamente a la gente pobre. Me dijo: Richard, ya no necesitamos comida, lo que sí necesitamos es materiales de construcción. Voy a hacer otro viaje donde vamos a estar llevando a toilets, lavamanos y un sinnúmero de cosas. Así que en lo que ustedes deseen aportar, será bienvenido. Y definitivamente ya estoy haciendo llamadas y hago la invitación. Si usted quiere apoyarnos, en diciembre queremos mandar una ofrenda, una donación para que la iglesia hermana nuestra, Mundo de Fe, compre toilets, compre lavamanos y otras cosas más para llevárselo a la gente más necesitada en diferentes lugares en México que todavía ni siquiera han podido recuperarse. Ella tiene una pasión tan grande. Después de haber vivido esa experiencia, me dice: que tú llegues ahora no es casualidad, porque en mi corazón yo siento que necesito seguir haciendo eso que hice en Oaxaca. Y recuerdo que una vez me invitaste para ir a un viaje contigo a otro país a ayudar. Le dije: la invitación sigue abierta. Me dijo: entonces cuenta conmigo, el próximo año me voy a unir a ustedes para ir a los países donde ustedes van como ministerio a ayudar a la gente. Entonces te voy a tomar la palabra, y por si se nos olvida, grábame un video para yo recordarme. Así que voy a compartir con ustedes brevemente este video de la primera actriz, Laura Zapata, de México. Hola amigos de Ministerio Gracia, soy Laura Zapata desde la Ciudad de México, y para agradecerles a todos ustedes todo lo que hacen a favor de los que menos tienen, y espero poder reunirme con ustedes este próximo año para seguir haciendo esta misma labor con el corazón en la mano, si Dios me lo permite. Gracias. Claro que sí, que se oiga más fuerte ese aplauso. Va directamente para Laura. Laura, gracias por dedicar el tiempo, por abrir el corazón y por unirte a esta gran misión que también nosotros tenemos. Laura tiene unas responsabilidades inmensas asesorando, aconsejando y liderando a una gran parte de los actores y actrices de nuestro hermano país de México. Así que pónganla en sus oraciones para que Dios pueda usarla como instrumento. Y también les tengo una buena noticia a las damas de nuestra iglesia: no todos los días se le dan esas cosas. Esas cosas, no sé por qué, pero casi siempre pasan solo en Ministerio Gracia. Laura Zapata viene para nuestra iglesia para estar con ustedes en el retiro de damas entre febrero y marzo. Estará en vivo y en directo contando su historia, compartiendo su testimonio, las vivencias y las batallas que ha tenido que superar. Si tú pasas la vida trabajando para ti mismo y piensas en atesorar dinero, en guardar plata, porque no, mi mayor deseo es ser rico, vas a conseguir riqueza, bien, conseguiste plata, y luego ¿qué? Después que te mueres, alguien más se queda con la plata, porque en el cielo no aceptan certificados de depósito, tampoco transferencias bancarias. Afanaste toda tu vida consiguiendo cosas terrenales, mueres y se acabó todo. ¿Qué tal si tú puedes decir: Señor, toda mi vida la dediqué a compartir las buenas noticias, usé mis bienes, los que tú me diste, usé los recursos que tú me diste para que otros te conocieran? Entonces se va a cumplir contigo lo que dice la palabra: acumulaste tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban ni las polillas corroen, donde no hay forma de corromper las cosas. Ese es el propósito de Dios. Y no te estoy diciendo que tienes que dedicarte la vida a darle plata a una iglesia, pero aparte de que ahorras, que no sea la ambición tuya hacer dinero, dinero y dinero, porque el dinero perece. Y cuando se acabó la vida, el dinero no tiene ningún propósito. Úsalo para ayudar a otras personas hoy día. Siembra en otras personas. Tú tienes un deber con Dios, cúmplelo, pero tienes un deber con el prójimo también. Tienes un deber con los necesitados, cúmplelo. Cúmplelo, porque toda la vida se va a resumir precisamente en la pasión con la que tú la vives, haciendo el bien a los demás. Cuando tú lees la historia que aparece en San Juan capítulo 6,
Jesús había estado predicando durante ya varias temporadas, la gente lo conocía, de repente los milagros comenzaron a correr la noticia de que Jesús hacía milagros. Y hay mucha gente que va a llegar a Dios por lo que Dios hace. De hecho, muchos de nosotros de alguna forma podemos relacionarnos. Llegaste a Dios por un milagro que Dios hizo en tu matrimonio, llegaste a Dios por un milagro que Dios hizo en tu vida, llegaste a Dios por algo grandioso que Dios cambió en tu corazón, alguien te contó, Dios tocó tu corazón y finalmente llegaste. Todas esas cosas se convierten en caminos que Dios va usando para que llegues. O sea, llegaste. Ahora, el problema es que mucha gente después que llega y recibe algo de parte de Dios, le voltea la espalda a Dios y ahora viven su vida sin ningún compromiso con Dios. Y es como si nunca llegaste. Porque no hay nada peor que un malagradecido. Cuando yo soy un ser humano malagradecido y vivo quejándome de todo. No sé si alguna vez usted conoció a alguien así, que de todo se vive quejando. Usted después de un tiempo ya no quiere estar cerca de esa persona porque todo el tiempo se vive quejando. Vive en amargura y por alguna razón eso se contagia, se pega. A veces tú sales también renegando porque dices, no, pero la verdad que a lo mejor tiene razón el hermano. La vida es una miseria, la vida no vale la pena vivirla. Esa clase de mentalidad no es compatible con la de un cristiano. Un seguidor de Jesucristo tiene el gozo de la salvación en su vida de manera permanente y constante. Una persona que recibe de Dios muestra gratitud, se prepara para recibir más. Y aquí va el punto. El que recibe de Dios y no muestra gratitud se incapacita para recibir otras bendiciones de parte de Dios. Porque cuando no hay gratitud, entonces mi corazón se llena de orgullo. ¿De qué cosa se llena mi corazón? De orgullo. ¿Ha conocido alguna persona orgullosa? Entonces es un malagradecido. Ya sabes, automáticamente cuando conoces un orgulloso, estás frente a un malagradecido. No ha valorado lo que la vida le ha dado. No ha valorado lo que sus padres le han dado. No ha valorado lo que, digamos, no tuve padres, pero no has valorado el hecho de que tienes al Padre Celestial que te ha ido formando y cuidando durante toda tu vida. Ese es el proceso. La mayoría de gente que fue ese día a escuchar a Jesús era un montón de gente malagradecida. Estaban solamente interesados en lo que ellos necesitaban. Allí nadie estaba pensando en el prójimo. Esa gente no estaba pensando en que, oye, pobrecito este hermano que lleva todo el día escuchando acá, ¿qué hago para darle una mano? No estaban preocupados por la necesidad del prójimo. Cada uno estaba preocupado por su propia necesidad. Solo hubo un caso entre toda la gente que estaba allí, porque la voz se corrió cuando Jesús dijo, vamos a comprar suficiente pan para darle a esta gente. Pero Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, no podríamos comprar suficiente pan para toda esta gente. Y se corrió la voz, no hay pan, no hay pan, no hay pan, porque la gente es buena para eso. Normalmente nos gozamos cuando a alguien le va mal, si tenemos algún problema con esa persona. Y esa es la triste realidad de los que viven en orgullo y falta de gratitud. Esa gente escucharon que no había comida. Nadie dijo, Padre, aquí hay una ofrenda para que compremos por lo menos pan para 5 personas. Solo hubo un niño que tenía 5 panecillos y 2 pececitos. ¿Se acuerdan los que fuimos a Galilea y comimos del famoso pescado de San Pedro? No, el pescado de San Pedro era un tiburón comparado con lo que este niño trajo. Eran unos pececitos que normalmente se le daban para una merienda al niño. No tan pequeños como los que yo pescaba en mi barrio y que los freíamos con cabeza y tripas y nos los comíamos como chicharrón. No así. Eran unos pescaditos que por lo menos vamos a compararlo con una sardina pequeña. Y eso le ponían los padres para que el muchacho fuera, comiera su comidita y regresara. Él fue el único que dijo, bueno, yo sé que no hay comida, pero yo tengo 5 panes y 2 peces. Y aquí están para lo que el Señor quiera. Entregó todo lo que él tenía para comer ese día. Entre más de 10 o 15 mil personas, porque se calcula que solo contaron a los hombres, no contaron ni a las mujeres ni a los niños. Y en aquella época los matrimonios eran bastante consagrados a la labor de llenar la humanidad. Así que algunos tenían 10 muchachos, otros tenían 5, porque mientras más hijos tenías, mayor bendición tenías para tu vida. Así que ellos pensaban de esa manera. Hoy día sale caro uno, imagínate
imagínate 5. Mi respeto para los de ustedes que llevan el número multiplicado, pero también es una bendición, porque si puedes alimentar a toda tu familia, quiere decir que Dios te está bendiciendo, y esa es la mano de Dios en tu vida. Así que el cuadro en aquel entonces fue el cuadro triste de que la primera pregunta que Jesús hizo fue para probar el corazón de la gente. Jesús no estaba interesado en que le dieran nada. Él podía hacer aparecer pan de nada. De la nada. Él tenía poder para hacer cosas de la nada. ¿Quieres ver un ejemplo de eso? Vete a San Juan capítulo 21 y lee la historia aquella cuando Jesús estaba caminando por la orilla del mar de Galilea y le dijo a los discípulos: ¿han pescado algo? No, tiren la red a la derecha. Y tiraron y se llenó de pescados. Cuando se dieron cuenta que era Jesús y venían con todos los peces, encontraron que Jesús estaba preparando comida y tenía un pescado en el fuego. Ellos no habían llegado, él no había pescado nada. ¿De dónde produjo el pez? ¿De dónde salió? Lee la historia. No se lo dieron los discípulos. Él dice: tráiganme algunos de los peces que ustedes trajeron, para añadir a lo que él ya estaba preparando. ¿Cuál era el mensaje? Cuando tú me sirves a mí, cuando dedicas tu vida a hacer mi voluntad, tendrás que trabajar, es cierto, porque yo quiero que trabajes, pero tienes una seguridad: yo siempre voy a proveer para ti y para tu casa. Nunca faltará pan en tu casa, ni pescado en tu mesa. Yo lo voy a proveer de la nada. Lo puedo hacer por un detalle simple: soy el creador de todas las cosas. Y de repente los discípulos están buscando, y me imagino que Judas, que era el tesorero, agarró bien la chequera y dijo: yo no doy un peso de acá, porque esta gente acá se gasta la reserva que tenemos. Y el Señor realmente no estaba procurando que gastaran ni la reserva, ni estaba queriendo quitarle a nadie. Quería probar el corazón de todos. Y solamente un niño estuvo dispuesto a compartir su merienda. Te apuesto que no era el único que tenía algo que compartir. Es el egoísmo torpe, maestro, decía el poeta, a quien rendimos culto de varias maneras. Cuando oramos, pedimos el pan nuestro. Nunca pedimos al cielo pan para los demás. Nuestra naturaleza, para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la casa del vecino. No me importa lo que le pase al vecino, siempre y cuando no me pase a mí, que mi familia esté bien, que mis hijos estén bien. ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a orar por los hijos de alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que te dedicaste a clamar por las necesidades de otras personas? ¿O solamente importan las de tu familia? ¿Solamente importan las tuyas? La historia muestra claramente la triste realidad del corazón de los seres humanos. Más de 10,000 personas y solo uno apareció dispuesto a compartir. Jesús tomó lo poco insignificante que ese chico entregó, hizo la oración y le dio de comer a más de 15,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Esa es una historia muy conocida, es una historia común. Ahora vamos a la aplicación real de esto para nosotros, para nuestros corazones, para nuestras vidas. El principio de la multiplicación es el primero. Dios tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó y le dio de comer a miles de personas. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con las latas de frijoles que quedan en tu casa? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con el poco arroz que queda en tu casa? ¿Qué es lo que Dios puede hacer con lo que tú tienes? ¿Te acuerdas cuando el profeta Elías, si no mal recuerdo, fue el que no tenía nada que comer y fue a donde la viuda y le dijo a una viuda que tenía poca comida para ella y que literalmente se iba a morir después? Le dice: ¿tienes algo de comer? Tengo suficiente harina para hacer unos panecillos para comérmelo yo con mi hijo y morirnos. Es lo último que nos queda. Y ella le dice: ¿sabes qué? Le dice Elías: ¿sabes qué? Dame a mí primero. Eso parece un acto de crueldad. ¿Cómo es que el hombre de Dios llega? Yo esperaba que él tomara la harina, orara: Padre, bendice, multiplica y da. No, dámelo primero. Tiene que probarse el egoísmo del ser humano. Tiene que matarse ese egoísmo para que Dios pueda obrar en el corazón de la persona. Entonces Dios le dijo: dámelo. Todo lo que tú tienes, dámelo. Vamos a probar eso. Tú quieres que yo te bendiga, dame todo lo que tú tienes, porque así trabaja Dios. Él te dice: dame tu corazón, dame tu vida. Y cuando tú le entregas tu vida, entonces
entonces Dios puede comenzar a hacer las cosas que tú esperas. Pero hay gente que dice, no, Señor, te entrego una mano. Oh, no, Señor, te entrego un porcentaje. Dios no anda buscando porcentajes. Él quiere que te entregues completamente. Y el mayor ejemplo para nosotros es Dios mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dio el 5%, no dio el 20%, no dio el 50%, lo dio todo. Dios lo dio todo. Siempre ha sido el mover de Dios. Y nosotros en nuestra humanidad tonta a veces pensamos que si le damos a Dios más que lo que debimos haber dado, vamos a quedar en ruinas. Nunca he visto a un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nunca lo he visto, dice la palabra. Nunca lo vas a ver, porque Dios es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Puedes apostar y no te vas a quedar esperando. Dios siempre va a cumplir. Esa historia hermosa y maravillosa dice que los discípulos quedaron impactados, porque de una canasta comenzaron a sacar panes y peces. Los panes y todos los peces necesarios para saciar a toda la gente que estaba allí. Iban y llevaban. ¿Y sabes qué pasó? Que llegó el momento cuando ya todo el mundo comió, y algunos guardaron para la mañana, para el día siguiente. Y cuando todos se saciaron, entonces cesó el pan y los peces. Y lo maravilloso de todo esto es que después Jesús dijo, recojan todo lo que sobró. Tomaron todo y varias canastas, más de creo que 12 o más canastas se recogieron. Y entonces ya no hubo más multiplicación. ¿Cuándo paró la multiplicación? Cuando ya no había que dar más. Cuando no había que dar más. Cuando te pones a ver el cheque tuyo, que te llegó el cheque de este mes, y tú dices, bueno, me gané $1,500. La Biblia dice que de $1,500, ¿cuánto es el diezmo de 1,500? Serían $150. Bueno, $150 de diezmo, dice la Biblia que hay que dar. La Biblia no dice cuánto debes dar de ofrenda. La única cosa que la Biblia es clara es el diezmo. La ofrenda, eso es la gratitud del corazón. Entonces tú dices, bueno, de ofrenda estoy tan agradecido de Dios, pero no me alcanza. Señor, te mostraré gratitud otro día, porque con este cheque no hay mucha gratitud. Tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, tengo que pagar acá, la luz me la van a cortar, el internet o el cable, tú sabes la novela, padre, no puedo dejar de verla, así que necesito pagar el cable. El juego de fútbol que comienza, la serie ahora, no, para nada. Así, y ahora con la serie mundial menos, eso tiene prioridad, el cable es sagrado. El celular, tú sabes, padre, el celular mío, de la esposa, del hijo, el de la suegra que hay que pagárselo para que se esté contenta. También el de los novios de las muchachas o de las novias de los muchachos, hay que ganar puntos. Así que a veces cargas cosas que no deberías llevar, pero las llevas porque tienes un gran corazón para con los de abajo, pero te olvidaste de Dios. Te olvidaste de Dios. Entonces a la hora de hacer la distribución no te quedó ni para el diezmo. Padre, te voy a tomar un préstamo del diezmo, te lo pago la semana que viene o la quincena próxima. Y la quincena próxima le tomas el préstamo porque tú dices, bueno, es que si yo le debo a Dios, Dios me entiende. Sí, Dios te entiende, pero Dios en su principio dijo que para que seas bendecido tienes que ser fiel. Y si no eres fiel no hay bendición. Dios te entiende que tú estás escogiendo resolver tus necesidades con tus propios recursos y no confiando en Dios y en la fidelidad a Dios. ¿Sabes qué hace Dios cuando tú eres fiel? Dice, Padre, yo tengo aquí el cheque, la realidad es que aquí está el diezmo, aquí está la ofrenda, tú sabes mi corazón, quisiera dar más, pero eso es lo que realmente puedo dar, es todo lo que me queda para poder ofrecer. Después de allí tengo que pagar todas las demás cosas, porque el problema es que primero pagamos todas las demás cosas y si nos sobra le devolvemos a Dios. Entonces no le estamos dando a Dios lo que le corresponde, ni le estamos mostrando gratitud, ni le estamos dando prioridad. No es prioridad lo que estamos haciendo. Y luego te preguntas, ¿por qué no hay multiplicación? ¿Por qué Dios no está multiplicando las bendiciones? ¿Por qué Dios no la está multiplicando? Porque yo he fallado en un punto, en dos puntos. Número uno, en obediencia, y número dos, en gratitud. Son las dos cosas que aparecen implícitas acá. Número uno, obediencia. Número dos, gratitud. Cuando yo entrego el diezmo es obediencia. Cuando doy la ofrenda es gratitud. Y el que no es agradecido ¿se vuelve qué? Orgulloso. Ah, pastor, ¿de verdad? Sí, de verdad. La neta, de verdad. Te vuelves orgulloso.
Porque la razón por la que no le das a Dios o no le cumples a Dios es porque tienes muchas necesidades tuyas que tienes que suplir. Y cuando no son tuyas, entonces son de tus seres queridos. Y lo haces con lo que es de Dios. Con lo que es de Dios. Pastor, y realmente la Biblia tiene espacio para que usted enseñe esto que está enseñando. Te lo estoy enseñando no porque realmente necesite que mañana vengas y digas, ¿sabes qué? Me arrepentí, ahora sí voy a ser fiel a Dios. Esa es tu decisión, esa es tu decisión. Esta iglesia me ha mostrado Dios a mí mismo. No depende de una persona, ni depende de una familia. Esta iglesia depende del Dios Todopoderoso. Y por generaciones será así, será así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú fallas en hacer tu parte, luego no le reclames a Dios bendición. Porque Dios te dijo cuál es el camino a la bendición, la obediencia. También te dijo cuál es el camino a la salvación, la fe. Por mi fe recibo salvación, por mi obediencia recibo bendición. Es equivocado el término de salvación por obediencia, pero sí es correcto, bendición por obediencia. Mi obediencia trae la bendición de Dios sobre mi vida. Y eso es lo maravilloso acerca de los de ustedes, porque aquí en la iglesia hay mucha gente que ha probado a Dios y ha visto la bendición de Dios, y Dios los sigue prosperando y bendiciendo porque lo han probado. Pero el que se agarra el bolsillo y dice, no, yo no puedo soltar, y busca cualquier excusa, porque eso es lo más tonto del ser humano, que cuando tú quieres ser infiel a Dios necesitas una excusa. Lo mismo que cuando le quieres ser infiel a tu esposa o a tu esposo. O yo le soy infiel a mi esposa porque ella no me cocina la comida que me cocinaba mi mamá, y yo quedé frustrado y mi corazón, todas las bobadas del mundo las vas a escuchar para justificar una condición y un comportamiento. Lo mismo con Dios. Yo no voy a ser fiel a Dios porque yo no tengo confianza en las cosas que pasan en la iglesia, o no confío en el pastor. No, Dios mío, mira cómo vive el pastor, mira cómo viaja el pastor de mi iglesia. Todas las historias las he escuchado. Mi falta de fidelidad la tengo que justificar con algún tipo de comportamiento, y caemos en esa triste realidad. Pero una cosa te puedo decir de corazón: ninguna de esas cosas te va a librar de la realidad de que estás perdiendo una bendición. Ninguna de esas cosas te va a librar de la realidad de que estás perdiendo una bendición, porque estás poniendo tus ojos en el lugar equivocado. No se trata de que lo hagas porque me quieres, porque te caigo bien. No es esa la razón, es por fidelidad. La razón por la que no te acuestas con otra mujer que no sea tu esposa es por fidelidad. La razón por la que no robas, no matas, es fidelidad. La razón por la que devuelves el diezmo es fidelidad. La razón por la que ofrendas es gratitud. Y son los dos elementos sensibles que se nos hace tan duro, tan duro. Y lo curioso de todo esto es que lo que no le das a Dios lo vas a gastar mucho más todavía en otras cosas. Lo vas a gastar mucho más. Yo creo que le conté un poquito acerca de esto. Mi esposa y yo no tenemos un seguro médico. No tenemos un seguro médico. Cualquier emergencia médica es algo que oramos a Dios que nunca llegue. No tenemos un seguro médico. La iglesia nos da para un seguro médico, pero es tan caro el seguro médico que no podíamos pagarlo, porque nuestro salario es un buen salario, por lo menos así era. Un seguro médico, hicimos un convenio con Dios, un pacto que hemos hecho con Dios y que nos ha funcionado, que no le estoy recomendando que usted lo haga. Tenga su seguro médico, porque todo esto tiene que ver mucho con lo que Dios ponga en su corazón. Señor, lo que yo no gaste en asuntos médicos lo voy a poner como una ofrenda, lo voy a sembrar. Lo que no gaste en asunto médico lo voy a sembrar. Tengo apenas 8 meses haciendo esto, y en 8 meses nosotros no hemos gastado en asuntos médicos ni siquiera un 10% de lo que realmente estamos recibiendo de parte de Dios. Pero prefiero que mi seguro sea el Dios Todopoderoso y no la clínica del doctor fulano, porque al doctor le conviene que yo me enferme de una forma u otra. Él gana porque yo vaya a su oficina. Bueno, pastor, pero hay algunos doctores que no. Sí, yo sé que algunos aman a sus pacientes y no los quieren ver, pero hay otros que te quieren ver allá todos los meses porque esa es su realidad. De eso viven. Entonces, ¿a dónde te llevo con eso? Dios te va a bendecir en más áreas que las que tú puedes imaginar cuando te atreves a practicar la fidelidad. Y si en algún momento necesitara que Dios me dé para resolver un asunto médico, yo tengo la seguridad que de lo mismo que me ha dado, tendré para poder resolver. En otras palabras, yo prefiero poner mi vida completa y la de mi familia en las manos de Dios y no en las mías, porque las mías son imperfectas. Porque yo no puedo responder ante una crisis. Si a uno de mis hijos le llegara una enfermedad incurable, no hay millones de dólares que podrían sanarlo.
Pero mi fidelidad en Dios me da la seguridad de que aunque Dios no lo sanara, Él estará conmigo en el proceso, pero tengo claro en mi mente que lo más probable es que lo sanará, porque Él tiene el poder y tiene el deseo de bendecir a quienes le sirven. Eso es lo que la palabra me ha enseñado. De Dios recibo el sí y recibo el no, porque tengo que ser fiel incondicionalmente. Padre, te voy a dar estos panes así entre tú y yo, que nadie sepa. Por favor, mándame 10 panes de regreso para sustituirlos. Si tú das esperando que Dios te va a devolver, no esperes. Das por gratitud y obediencia. Gratitud y obediencia. Cuando tú diezmas y ofrendas en tu iglesia, donde Dios te bendice, donde Dios bendice a tu familia, estás haciéndote socio con Dios en la salvación de mucha gente en muchos lugares. Esta semana un grupo de ministros va para México de nuestra iglesia, como les conté, de nuestros jóvenes. Ellos van a vivir una experiencia que los marcará para siempre, porque cuando vas a evangelizar, vives experiencias que son únicas. ¿Qué es lo que cada fin de semana deberíamos estar viviendo nosotros aquí en la casa? Viendo gente convirtiéndose constantemente. Pero ¿qué gente se convierte? La gente que tú traes. Y si no traes a nadie, entonces nadie se va a convertir, porque la gente que viene sola, como el caso de Esther, que vino sola a la iglesia y llegó acá, como otros casos, claro que Dios va a mandar gente para salvarlos acá, pero ¿cuáles son las personas que tú traes a conocer a Dios? ¿Cuáles son la gente que tú traes? Porque traer gente demanda tiempo, y el tiempo es otra ofrenda que le das a Dios. Hay gente que no tiene tiempo para Dios. No solamente ofrendas dinero, ofrendas tiempo también. Y ese tiempo que dedicas a llevar a otras personas a conocer a Jesús es tiempo que se traduce en salvación para otros, pero en bendición para tu vida, en bendición para tu vida. Y sabes lo maravilloso de esto, es que vas el resto de tu vida con la satisfacción de que le cambiaste la vida a alguien, fuiste una bendición para alguien más. Cuando tú ofrendas y diezmas en esta iglesia, estás seguro de que ten eso seguro de que lo estás haciendo para el avance del reino. Mucha gente se ha convertido en este lugar porque la iglesia existe. Muchos han ido a otras iglesias, muchos se han cambiado, muchos se han ido a otros lugares, pero han venido a conocer el evangelio de Jesucristo acá, gracias a que tú apoyas esta iglesia y las puertas de esta iglesia están abiertas. ¿Cuál sería el mayor anhelo de Satanás? Que se cerraran las puertas de Ministerio Gracia, pero ¿sabes qué? Nunca se cerrarán, porque esta iglesia está cimentada en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Él sostiene esta iglesia con una misión, la misión de seguir predicando el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando nosotros hemos estado yendo a otros países a llevar las buenas noticias, ¿sabes qué hace la gente de alrededor? Copian un ejemplo encomiable. Dicen: wow, esa gente siempre está predicando, siempre está haciendo algo. Cuando los jóvenes subieron el video de lo que pasó el fin de semana, 70 jóvenes casi adorando, gozándose, la gente dice: wow, cómo esos muchachos están disfrutando una experiencia. Pero mucha gente no hace nada porque cuesta hacer cosas. Hay muchos lugares donde no pasa nada porque para hacer algo hay que sacrificarse, hay que ponerle todo el corazón. Nosotros como iglesia acá hoy día estamos adorando porque existe un santuario. Puedes ir al baño y sabes que por lo menos habrá agua que va a correr. Puedes saber que vas a tener lo que necesitas para tener una experiencia con Dios, si la quieres tener, amén. Si no, esa es tu responsabilidad. Pero nosotros como sacerdotes, como ancianos, como líderes, hacemos nuestra parte. Tú no eres simplemente un miembro, eres un misionero. Dios te puso aquí con una misión. La pregunta es: ¿qué estás dando a Dios? ¿Qué estás invirtiendo en Dios? ¿Qué estás haciendo para que Dios cumpla su propósito contigo como individuo, con tu familia? Yo no estoy invirtiendo en Dios para que Dios me multiplique, pero yo veo que a Dios le encanta multiplicar. Le encanta dar mucho más abundantemente que lo que yo pido. Esa es la naturaleza de Dios. Y a nosotros se nos hace muy difícil. Para de buscar excusas, para de ponerle peros a Dios. No se trata de la iglesia, porque te lo puedo decir en el nombre de Jesús. Tú apoyes tu iglesia o no la apoyes, esta iglesia va a seguir adelante. Y Dios nos levantará para llevar a los muchachos a México. Alguien que no es de esta iglesia me mandó una ofrenda de $4,000. Alguien que no es de esta iglesia, que cree en lo que estamos haciendo, nos mandó una ofrenda para que nuestros muchachos puedan ir a predicar a México. ¿Te das cuenta? Tú no lo podrás hacer a lo mejor, o no lo quieres hacer, pero Dios de las piedras levantará siervos y siervas fieles que van a respaldar la visión. La van a respaldar.
pero la bendición se va a ir para allá, pastor. No es que sea para allá. Dios bendice a los que son fieles y a los que son agradecidos. Y todo lo que te quiero decir es esto: tú no lo quieres hacer en esta iglesia porque tienes alguna duda. Yo te voy a decir algo que a lo mejor muchos pastores no te dirían. Busca una iglesia afuera donde tú confíes que el diezmo lo van a administrar para predicar el evangelio y la ofrenda, y mándalo, pero no le robes a Dios. Mi familia y yo creemos en esta iglesia. Estamos dispuestos a estar en esta iglesia con salario o sin salario, porque creemos en esta iglesia. Creemos en el llamado de Dios para esta iglesia. Creemos en la visión que Dios nos dio como iglesia. La pregunta es si tú crees. Yo estaba pastoreando una iglesia hace unos años atrás, exactamente hace 17 años atrás. Terminó el sermón y llegó un joven. Se veía que venía inquieto. Yo podía verlo, dije, este muchacho tiene algún problema con drogas. El chico quería hablar conmigo, le dije, mira, no te puedo atender ahora porque tengo que entrar para esta junta. Si yo no entraba, se comían entre ellos, eran caníbales algunos, así que tenía que entrar. Entonces le dije, espérame afuera hasta que yo termine esta junta. Y cuando yo entro, el muchacho se sentó a esperarme. Eran las 12:45, 1:45, 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7 de la noche terminó la junta. Yo estaba agotado, drenado. Tuve que expulsar como 5 demonios de ancianos de iglesia. Esos demonios que a veces eran los más difíciles porque no parecían endemoniados. Fue una de esas guerras así para proteger a los más débiles. Siempre fui el que se peleaba para proteger a los más débiles, porque a mí me dieron muchos golpes en mi vida y pues quería que no fuera igual conmigo como pastor. Cuando yo salía a las 7 de la noche, yo ni me acordaba del muchacho, que le dije, espérame hasta que yo termine. A las 7 de la noche él estaba sentado afuera, esperándome. No se fue. Esperó todo ese tiempo porque quería hablar con el pastor. Y yo le dije, muchacho, pero tú estás aquí, tú te fuiste, comiste, volviste. No, lo he estado esperando desde que usted me dijo. Pero ¿qué es lo que te pasa? Y me dijo, es que si no hablo con usted, creo que ya no hablaré con nadie más. Esta es mi última oportunidad, así lo siento. Pastor, yo soy adicto a la heroína, me dijo. Yo fui cristiano hace muchos años. Yo abandoné a Dios y he andado desesperado porque ya me quiero quitar la vida. El diablo me quiere matar. Alguien me dijo que viniera a su iglesia porque usted hablaba de Jesús, que era lo que yo andaba buscando. Alguien que me hable de Jesús. Entonces yo necesito que usted me hable de Jesús. 7 horas casi. Ahora él quiere que le hable de Jesús en mi corazón. Yo estaba drenado, pero dice, ¿cómo me puedo ir? Le dije, ven, vamos para acá. Y nos pusimos a orar. Le hablé de lo que Dios había hecho en mi vida, en mi familia en parte. Y le dije, yo quiero que sepas que si tú quieres, Él lo puede hacer contigo. Me dijo, yo quiero, pastor. A esa hora eran como las 9 de la noche. Lo monté en el carro. Cruzamos desde New Jersey hasta Nueva York, al downtown de Nueva York, a un lugar que conocía que era un centro de rehabilitación. Yo no llamé, no pregunté, llegué allá. Llegué con el muchacho y les dije, este muchacho necesita que lo internen ahora, si no se va a suicidar, así que ayúdenme. Lo internaron. Una semana después el muchacho salió de allí, se fue para la iglesia, duró varios meses adorando con nosotros, se mudó a la Florida y lamentablemente allá no tuvo el apoyo pastoral y espiritual que tuvo con nosotros, y allá se descarrió. Perdí contacto completo. Estoy hablando del año 2000, 2001. Pasaron 17 años. Yo nunca más supe de ese muchacho hasta que me mandó un mensaje. Me encontró en Facebook y me mandó un mensaje. Y ahorita antes de subir estábamos hablando. Lo invité para que se conectara con nosotros. Estábamos hablando y me comenzó a contar rápido cómo fue todo el proceso. Pastor, me levanté, me caí, me volví a levantar, me volví a caer, me volví a levantar. Ha sido una historia, pastor. Lamentablemente en la calle, durmiendo en la calle, una rata me mordió. Fui al médico. Los medicamentos que me dieron, en vez de ayudar, destrozaron mi páncreas. Los médicos finalmente me desahuciaron. Estuve en coma por 45 días. Le conté al pastor de la iglesia a la que yo asisto, que es la misma que usted me enseñó, me dice, le conté que mientras estuve en coma hablé con Dios, que Dios me habló y me dio una palabra,
y Dios me ministró 45 días en coma. Dios me habla, le digo a mi pastor lo que pasa y el pastor me dijo que ese no fue Dios, que tuvo que haber sido el diablo, porque Dios no le hablaría a gente como él, porque Dios no tendría tiempo, literalmente me estás diciendo, para alguien como él. Ese muchacho que con desesperación ha estado buscando a Dios, que se cayó tantas veces, hoy todavía le sigue sirviendo a Dios. Tengo cáncer en el hígado, pastor, pero mi fe está mejor que nunca. Mi fe está mejor que nunca. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una semilla sembrada hace 18, 17 años atrás, todavía hoy tú la puedes ver y decir, valió la pena? Valió la pena el tiempo que invertiste para Dios. Valió la pena el sacrificio financiero que hiciste por Dios. Valió la pena el dolor que padeciste por Dios. Porque no solamente 17 años después, te lo puedo garantizar, la eternidad completa la vas a pasar gozando de los beneficios y privilegios de haber sembrado en el Dios Todopoderoso. Siembra palabra, siembra sacrificio, siembra amor. Te garantizo que la cosecha de Dios será abundante en esta vida y en la vida venidera.